Ella me cela, me cela, me cela y hace bien su papel de novela. Me regala toda su ternura oculta en su amargura al pensar que me pierde. Y yo la quiero, la quiero, la quiero. Bueno, vine hasta la zona colonial para hablar con un artista que viene desde Argentina, Suramérica, señores. Pero me llama mucho la atención porque Lautaro, y espero haberlo dicho bien, Valentino, es el argentino, pero está cantando bachata, nuestro ritmo autóctono declarado por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Hola, buenas tardes y gracias por la oportunidad de conversar contigo. Muy buenas, bueno, es un placer estar acá, un agradecimiento especial a todos ustedes y un agradecimiento especial al pueblo dominicano que me aceptó. Y bueno, muchas gracias y estoy enamorado de este país. Me imagino que debes estar muy enamorado porque un argentino cantando bachata, ¿eres el primero de acuerdo a lo que he investigado? Y mirá, yo investigué también un poco y argentino no he encontrado por el momento ninguno, pero no me cabe duda que alguno más debe haber por ahí, pero bueno, creo que soy el primero en venir acá a hacer una gira promocional y ser argentino. ¿Y qué tal llegar a cantar bachata? Este ritmo tan, diríamos, contagioso, sobre todo de amargue, que aquí nosotros lo tenemos, diríamos, por esa línea más que nada. Sí, la verdad yo llego acá porque me encanta cantar al amargue, al romanticismo. Y creo que a ustedes también, porque he visto muchos artistas bachateros que le encanta. Y bueno, a mí me gusta cantarle al amor, al romance, soy romántico, entonces por eso mismo canto bachata, porque me encanta. ¿Siempre incursionaste en la música o antes de llegar a la bachata ya estabas cantando otros géneros musicales? No, cuando inicié a hacer canto, cantaba muchos boleros, Luis Miguel, Cristian Castro, entre otros. Pero siempre lo mío fue la bachata porque siempre me gustó y bueno, ahora estoy pudiendo cumplir el sueño, ¿no? Pero siempre empecé cantando boleros y me fui adaptando un poco a la bachata. ¿Y qué referencias musicales tiene que te llevaron a hacer bachata? Bueno, Romeo Santos, Prince Royce, claramente, Kiko Rodríguez, Teodoro. Kiko. Así es, Zacarías Ferreira, Luis Vargas, Frank Reyes. ¿Tú lo conoces a todo? Sí, me conozco bastantes, pero porque me encanta el género y porque investigo un montón sobre eso. Eso es interesante, tienes 17 años, me imagino que tus padres tienen que estar apoyándote muchísimo en esto de la cantada. Sí, mis padres son los primeros que me apoyan, los primeros que me dan el apoyo, porque eso es lo más importante, que los padres y siempre están ahí atrás. Le mando un beso enorme a mi mamá y a Tiago, que no están acá, que es mi hermano. Yo estoy acá con mi papá y bueno, nada, que los amo. Sí, el papá anda detrás ahí custodiando a su hijo, como debe de ser. Me llama mucho la atención tu nombre. ¿Ese es tu nombre artístico o tu nombre de pila, como le decimos aquí, tu nombre real? Lautaro. No, es mi nombre de pila y mi nombre artístico. Lautaro Valentín. Valentín es mi segundo nombre. Pero me sonó raro que acá en Argentina no conozcan Lautaro. No, en Dominicana como que la gente... No, tranquilo, no pasa nada. En Dominicana como que el nombre es hasta complicado para pronunciarlo. Sí, entonces yo llegué acá y les decía al aeropuerto y nadie lo conocía, entonces me sorprendió un montón. Bueno, pero entonces ya que tú mencionas tu nombre, dile el significado a la gente que nos está viendo. Bueno, Lautaro es un príncipe, un príncipe que existió hace un montón de tiempo, entonces mi papá y mi mamá vieron ese nombre, esa historia, entonces decidieron ponerme Lautaro y bueno, Valentín era un nombre que mi papá siempre quiso ponerme. Mira, ¿qué tal ha sido la aceptación estos días que tienes en el país? ¿Cómo ha sido el recibimiento? ¿Qué te dice la gente? Se sorprende, imagínate, cuando dice un argentino cantando bachata. Sí, te entiendo. Sí, bueno, gracias a Dios el pueblo dominicano me dio una aceptación tremenda. El apoyo que me están dando y la buena onda que tienen ellos hace que me den todavía mucho más ganas de seguir con esto. Pero bueno, quiero agradecerles un agradecimiento especial a todo el pueblo dominicano por aceptarme. Nos alegra mucho de saber de que personas como tú, de otras latitudes del mundo, se estén cantando e interpretando nuestro ritmo. Para finalizar, háblame un poquito sobre el tema que tienes de promoción. Veo que está muy bien en la radio dominicana. ¿Y qué tal ha sido? ¿Ha sido una sorpresa para ti? Sí, así es. No esperaba tener este apoyo con ese tema, con mi EP, que tiene 4 temas. Y hoy acá estamos promocionando Ella me cela. Vinimos el lunes, que bueno, vinimos acá especialmente para grabar el video de Ella me cela en Las Terrenas, Samaná. Vinimos el lunes, ya estamos por terminar el video. El martes que viene ya va a estar disponible en todas las plataformas digitales y espero que les guste el avance porque para mí es un placer estar acá. ¿Forma parte de un EP que vas a estar lanzando o ya está listo para salir? No, el EP ya está listo, ya lo lancé hace 4 meses.
pero bueno, ahora por el tema de la pandemia, que bueno, nos agarró a todos muy complicados, recién ahora podemos venir a hacer el videoclip y estoy muy contento y espero que les guste a todos. Una cosa sí te puedo asegurar, que te vas a enamorar de Las Terrenas. No sé si ya fuiste, pero Las Terrenas es como un pedacito del paraíso en República Dominicana. Así es, así es. Fuimos el lunes, grabamos con todo el equipo de producción, un saludo a Norqui, grabamos en Las Terrenas, Samaná, en la playa, estuvimos en la playa en una zona ahí muy linda, en un puente, y el pueblo nos aceptó, nos recibió, nos venían a ver, nos se reían, así que eso estuvo muy lindo, es una muy linda experiencia. Bueno, definitivamente desearte todo el éxito del mundo, Lautaro. Y por último, ¿qué va a pasar contigo estos meses? ¿Te vas a Argentina? ¿Ya continúas con más desarrollo en tu carrera? Así es, yo ahora me vuelvo en una semana a Argentina. Si Dios quiere, si la pandemia ayuda, sería un honor poder volver acá y seguir trabajando esta gira y que más gente pueda escuchar mi música, también estaría muy bueno. Pero bueno, ojalá, si Dios quiere, podamos volver a seguir con esta gira y seguir mostrando todos los temas y con nuevos proyectos. Bueno, ahí ustedes escucharon, sus redes sociales van a estar saliendo durante la entrevista completa, su canal de YouTube y el video musical. Bueno, parte, diríamos, de tus redes sociales lo vamos a estar ahí disfrutando también. Espero el video cuando esté listo. Así es, así es. Ojalá que lo esperen y ojalá que les encante. Bueno, me despido desde la zona colonial, que quise traerlo aquí para que él conozca y vea más o menos qué tal nuestra zona colonial. Continuamos en estudio.